Hello to everyone. Can you hear me, guys? ¿Pueden escucharme, chicos? Oh. Sí, Lisa, sí la escuchamos. Buenas tardes. Hello, ¿cómo están? Déjenme ver si ya activé la clase ya. Bien. Dicen una preguntita antes de empezar. Dígame, le escucho. En el foro del taller 2 hay que hacer 3 oraciones por cada uno de los adverbios de frecuencia o solo con los 3 más usados. Vamos a leer en este momento, ya, para zafarnos de dudas. Vamos a leer. ¿Ya? Solo denme un minutito. Un minutito, estoy por aquí. Hay que leer la instrucción, ¿no? Leemos la instrucción y nos dicen todo. Vamos a ver nuevamente. A ver, veamos, ¿ya? Vamos a compartir nuestra pantalla. Bien. Taller 2. Ok, siempre es importante, chicos, que muchos estudiantes me han escrito diciéndome, profes, que hay unas actividades que no tienen opción de subir tarea. Yo siempre les enseño que ustedes deben venir a la parte de tareas. Ingresen a tareas, lean el encabezado. Aquí dice tareas, actividades PAE, foros, ¿sí? Y luego de ellos dice tareas autónomas no calificadas. Estas lógicamente no tienen para subir la opción de la foto ni del archivo porque solo son de refuerzo. Y muchos chicos se confunden y me dicen que ¿por qué no está ahí la opción de subir? Porque no son calificadas, solo son de refuerzo. ¿Entendido? Obvio que se cierren. Yo sí les recomiendo que realicen. ¿Por qué? Porque es repaso. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Foro del taller 2. Está abierto hasta el 12 de diciembre. ¿Sí? Sobre 10. 12 de diciembre. So, write 3 sentences using the adverb of frequency and the following verbs. Sí, los 3 adverbios que usted elija. Ahí he puesto un ejemplo, ¿no? Usted puede poner always, usually, often. Only 3. Si quiere alguien poner más, no hay problema. Pero el mínimo requerido son 3. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Solventé su duda? 3 en total, dicen. Yes, pero si quiere poner más, no hay problema, mejor. Me deja ver su desempeño ahí. ¿Estamos? Ya, gracias. Muy bien. So today, we're gonna check adverbs of frequency. Vamos a enfocarnos un poquito más. Vamos a enfocarnos un poquito más en los adverbios de frecuencia, ¿sí? Hay que tener en cuenta que los adverbios de frecuencia, chicos, funcionan con el presente simple, ¿sí? Adverbios de frecuencia va con el presente simple, es decir, con una oración cuyo verbo debe estar en presente, ¿sí? Tomando en cuenta que si es afirmativo, se utiliza el pronombre, el verbo sufre una transformación, ¿no? Eso ya vimos. ¿Para qué sirve el adverbio de frecuencia? Sirve para que seamos más específicos, para ser más precisos, ¿sí? Yo tranquilamente puedo decir, I go to the park. Yo voy al parque. Y ya. Pero si yo quiero ser más específica con la información que doy, yo voy a decir, I usually go to the park. I usually go to the park. Yo usualmente voy al parque. ¿Sí? So, con eso yo doy más precisión. ¿Sí? Entonces, miren, acá tenemos otro ejercicio, ¿no? Adverbios de frecuencia. ¿Cuáles son los adverbios de frecuencia? Los adverbios de frecuencia, miren chicos, una cosa son adverbios y otras son expresiones de tiempo. Empezamos con adverbios y es importante que ustedes los identifiquen, ¿no? Never, 0%. Nunca. Rarely, 20%. Rara vez. No es un 0, 50%. ¿Qué será sometimes? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? A veces. A veces, ¿no? Usually, usualmente, 70%. Often, con frecuencia, 80%. Y always, ¿qué será always? Miren en la imagen, ¿qué será always? Siempre. Siempre. Siempre, ¿no? Siempre. So we have never, rarely, sometimes, usually, often, and always. Yes? Muy bien. Always es siempre, ¿sí? ¿Qué será rarely?
Chicos, ¿qué opinan? ¿Qué será rarely? Rarely. What is it? Raramente. Rara vez, ¿sí? Ojo, ¿cómo funciona esto? ¿Se acuerdan que la oración siempre era sujeto más verbo y más complemento? Eso ya sabemos, ¿no? Sujeto, I, you, she, Daniela, people, students. Verbo, cualquier verbo. Go, eat, play, study. Y el complemento, ¿no? ¿Cómo funcionan los adverbios de frecuencia? La regla dice que los adverbios van luego del sujeto, antes del verbo, es decir, va abrazado, va en la mitad. ¿Dónde va el adverbio? Antes del verbo principal, luego del sujeto. Yo no puedo decir I go to the park usually. No, porque la regla general, ¿no? Y al lenguaje estructural académico formal, porque no hablamos de un idioma que de pronto se hable en la calle, sino de un idioma académico formal. El académico formal es el que sigue las reglas estructurales que nos da el idioma inglés, como lo es en el idioma de la Academia de la Real Academia de la Lengua. Aquí en inglés igual, respetamos las reglas de forma muy académica. ¿Ya? Entonces miren, sujeto, verbo, complemento. ¿Dónde va mi adverbio? Luego del sujeto, antes del verbo. ¿Cuál adverbio va? El que usted decida ir. Never, rarely, sometimes, usually, el que usted quiera. I usually go to the park. Yo usualmente, o sea, un 70% de las veces voy al parque. We don't often eat in a restaurant. Cuando es negativo, dice que el adverbio va luego del auxiliar. ¿Sí? Often, get often. Con frecuencia. Yo no voy con frecuencia a comer en un restaurante. No lo hago con frecuencia. ¿Sí? Bien, chicos. Con verbo to be. Ya vamos a ver paso a paso, ¿no? Con verbo to be, con el verbo am, is, are, la regla dice que el adverbio va a ir luego del verbo. ¿Por qué? Porque es un verbo to be. Am, is, are. Ya vamos a ver uno por uno. Solo estoy dándoles una explicación general, ¿no? She is, el verbo to be. Is, y luego va el adverbio. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Tomemos apuntes, por favor. Tomen apuntes, que esto es importante. Con esto estamos prácticamente listos. Esta tablita que les voy a mandar como captura nos va a servir para nuestros apuntes, ¿no? Sin embargo, esto ya lo mismo está familiarizado en nuestra aula virtual, ¿sí? Bien, vamos a ver una vez más. Good, ¿no? So, ¿cuáles son los adverbios? Never, rarely, sometimes, usually, often, and always. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Miren lo que dice. We put the frequency adverb always immediately before the main verb. Correcto. Con verbos principales, ¿cuál es un verbo principal? El que es diferente al verbo to be. El verbo go, eat, el verbo go, ¿sí? Travel. Dice que el adverbio va a ir antes del verbo. ¿Sí? Sin embargo, excepción, con el verbo to be, el adverbio va luego del verbo to be. ¿Sí, chicos? ¿Entendido o no entendido? Cuéntenme. Cuéntenme, chicos, ¿cómo van? Yes, is it clear? ¿Estamos o no estamos? Do you have any question? No questions at all? You don't have questions, guys? Right? So let's move on, now to the next slide. Siguiente diapositiva. Aquí sí tenemos súper claro, súper más preciso esto, ¿no? El presente simple. ¿Cuándo ocupo el presente simple? Para hablar de hábitos, rutinas, realidades, ¿sí? Para eso ocupo el presente. Yo trabajo en la universidad. Los estudiantes visitan el aula virtual cada día para hablar de un hábito, una rutina, ¿sí? Nuevamente, miren, aquí les pongo más adverbios. Always, 100%. Almost always, casi siempre. Eso es un 90%. Usually, often and generally, 80%. Sometimes and occasionally, 50%. Hardly ever, al igual que rarely, perdón mi mala letra,
un 25%. Y never, 0%. ¿Sí? Repetimos, adverbios de frecuencia. Always, siempre. Almost always, casi siempre. Usually, usually, often, generally, a veces, usualmente, con frecuencia, generalmente, ¿sí? Sometimes y occasionally, ocasionalmente, a veces 50%. Hardly ever o rarely, un 15%, un 25%, casi nunca, rara vez. Y never, 0%. ¿Estamos o no estamos, chicos? Cuéntenme, ¿tienen alguna duda? Son los adverbios de frecuencia, verán. Ustedes deben saber, ¿no? Sí, deben identificar a los adverbios. Una cosa es adverbio y otra es de expresión. Ya luego les vemos a las expresiones. Primero estamos con los adverbios. ¿Cuáles son los adverbios? Always, almost always, usually, often, generally, sometimes, occasionally, hardly ever, never, rarely. Obviamente en su porcentaje de 100 a 0%. ¿Estamos? ¿Sí o no, chicos? Sí, Lite. ¿Ya? Les recomiendo y tomen apuntes de esta tablita. Tomen apuntes. Ahora, ¿qué es lo que nos decía la regla? Ojo, verán lo que nos decía la regla. Cuando ocupemos verbos principales, ¿cuál es un verbo principal? Un main verb. Puede ser el verbo clean, come, drive, visit, study, jump, cualquier verbo, ¿sí? Cuando esté ese verbo, ¿qué dice la regla? El adverbio de frecuencia va luego del sujeto, antes del verbo. Por ejemplo, ojo, I always clean my house. ¿Qué estoy diciendo ahí, chicos? I always, sujeto, I. Frequency adverb, always. Verb, clean. Complement my house. ¿Qué es lo que dije? Yo siempre limpio mi casa. Sí, yo siempre limpio mi casa. Si quieren, ustedes pueden decir, yo limpio mi casa. Pero si usted quiere ser más específica, yo siempre limpio mi casa. Denme un minutito, chicos, sigan tomando apuntes. Entonces, chicos, no miren.
Vamos a ver otro ejercicio, ¿no? Miren. She hardly ever goes working. She hardly ever goes working, ¿no? Ya, entonces miren, chicos. ¿Sí? She hardly ever goes working. Sujeto, she. Adverbio de frecuencia, hardly ever. Verb, goes. ¿Por qué tiene la tercera persona? Porque hablamos de she, ella. Y la regla dice con el pronombre he, she, and it, el verbo sufre una transformación, eso vimos la clase pasada, ¿no? Drives, goes y plays, ¿sí? Analicemos. Entonces, ¿no? Miren lo que nos dice ahí, chicos. I always clean my house. Yo siempre limpio mi casa. ¿Sí? You generally go dancing, ¿no? Oh, let me see what it says. You generally go dancing, ¿no? You generally go dancing. Subject is you. Frequency of adverb is generally. And the verb is go. ¿Por qué no pongo la S? Porque el sujeto es you. No vale. Dancing. El verbo y el complemento, ¿no? Nuevamente, ojo. ¿Dónde va el adverbio de frecuencia? Sigue un orden. Va luego del verbo, antes del verbo, luego del sujeto. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? Cuéntenme. O pregunten ahora, ¿no? Esto funciona con el afirmativo. Con el negativo ya vimos que pongo el not y luego va el adverbio, ¿sí? ¿Alguna duda, chicos? Cuéntenme. Hello, are you there? Do you have any question? ¿No? ¿No questions? No. Right? Entonces, ojo, ¿cuándo va el adverbio antes del verbo? Cuando el verbo es un verbo independiente. ¿Qué es un verbo independiente? Cualquier verbo diferente al verbo to be. Por ejemplo, clean, come, drives, go, take. ¿Sí? Ojo, son adverbios. ¿Para qué sirve el adverbio? Para ser específico. ¿Sí? Ya. Verán, adverbios de frecuencia. ¿Entendido? Bien, chicos, vamos al siguiente. ¿Sí? La regla permite que ciertos adverbios de frecuencia, ¿sí? Bueno, todos los adverbios de frecuencia en este caso, también funcionen con el verbo to be. Ahora, ¿qué está dentro del verbo to be? ¿Quién me dice? Hay 3 formas. ¿Cuál es? 3 formas. ¿Qué es el verbo to be? Y están ahí. ¿Qué será? ¿Quién me dice? What are the 3 forms of the verb to be? Guys, do you know? What are the 3 forms of the verb to be, guys? No saben el verbo to be para mandarles a kindergarten, de regreso. ¿Cuál es el verbo to be? El verbo ser o estar. Ser o Ya. estar. El verbo ser o estar. ¿Ya? ¿Y cuál es el verbo? ¿Y cuál es el verbo to be en inglés? Ser o estar en español. ¿En inglés? Correcto. Am, is, are. ¿Ya? Ojo, ¿qué nos dice la regla? Si usted quiere ocupar, nos dice la regla, ¿no? Si usted quiere ocupar el verbo ser o estar, y eso vimos en la primera clase, el verbo to be sirve para hablar de edad, nacionalidad, estado civil, colores, adjetivos, ¿no? I am Daniela, she is Luciana, we are students, we are a family, o sea, para hablar de un adjetivo, sustantivo, ¿no? Entonces, miren, ¿qué es lo que nos dice? ¿Quiere ocupar los adverbios de frecuencia? Hágalo. Con el verbo to be, sí vale. Pero ojo, el adverbio de frecuencia va luego del verbo to be. ¿Sí? Ya no es un verbo principal, es un verbo ser o estar. I am always late to class. Yo siempre estoy tarde para las clases. Yo siempre estoy tarde en clases. You, tú, you are sometimes sad. ¿Qué es lo que dije ahí, chicos? Obvio, verbo to be y por ende luego va el adverbio. ¿Qué significará you are sometimes sad? You are sometimes sad. ¿Qué será?
chicos? De vez en cuando estoy triste. You are sometimes sad. No hay. You. Tú Estás estás de vez en triste cuando. de vez en cuando. ¿Qué dijimos que era sometimes? A veces. Yeah, you are sometimes sad. A veces estás triste. Tú a veces estás triste. Un 50% de las veces. ¿Dónde ve el adverbio? Luego del verbo to be. ¿Sí? He is usually tired after work. Subject is subject of the sentence is he. Verb to be is. Adverb of frequency usually. Complement tired after work. Digo, hey, he is usually tired after work. ¿Qué es lo que dije? Él usualmente está cansado después del trabajo. Él usualmente está cansado. Usualmente dijimos que era un 75%. ¿Sí? O sea, el 75% de las veces él está cansado. ¿Sí? She is never relaxed. She, the subject, the verb to be is adverb of frequency never. She is never relaxed. What did I say? ¿Qué dije ahí? ¿Qué dijimos? She is never relaxed. ¿Qué será? She is never relaxed. Ella nunca está relajada. Nunca está relajada. ¿Sí? Siguiente. Y sujeto. Verán, chicos, una oración en inglés siempre tiene pronombre, verbo completo, el adverbio si ustedes quieren. Unos chicos no saben poner tired. Estás cansada. Y digo, ¿dónde está el sujeto? Dice, no, no importa. Tiene que haber un sujeto. Si no, no es oración. ¿Ya? We are sometimes in the beach. ¿Qué es lo que dije? Nosotros estamos a veces en la playa. Yes. They are always friendly. They are always friendly. Sujeto, verbo, to be, adverbio, complemento. They are always friendly. ¿Qué será? Yo digo a ellos, oh, look, they are always friendly. ¿Qué será? Ellos son siempre amigables. Ellos siempre son amigables, el 100% de las veces. ¿Sí? El 100% de las veces son amigables. ¿Qué estaría mal si yo digo en la primera oración, I am always late to class? Si yo digo, I always am. No. O peor si digo, I am late to class always. No, no puedo. La regla dice, verbo to be y luego viene el adverbio. Es decir, yo no puedo decir, I always am. No vale, porque así es la regla. Repetimos entonces, ojo, cuando el verbo principal de mi oración sea un verbo principal, como el verbo go, play, study, jump, eat, etc., el adverbio va en la mitad, abrazado del sujeto y del verbo. Un amigo de ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque el verbo es un verbo principal. Pero ¿qué sucede? ¿Sí? ¿Qué sucederá si tengo un verbo to be? ¿Cuándo ocupo el verbo to be? El verbo to be ocupo para hablar de edad, nacionalidad, adjetivo, sustantivo. ¿Qué sucede ahí? ¿Sí? ¿Qué sucede ahí? La regla dice, si va a ocupar el verbo to be con adverbio de frecuencia, ojo. ¿Sí? El adverbio de frecuencia va luego del verbo to be. Luego. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? Cuéntenme. ¿No? Tomen apuntes, por favor. Después del adverbio de frecuencia, aquí ya no se usa ningún otro verbo, ¿verdad? O si se puede No, usar pues otro si yo verbo. solamente en una oración solo puedo poner un verbo. I am, always. No puedo poner I am, is, I play, work. No, solo un verbo. O verbo to be o verbo independiente, nada más. ¿Entendido? Ya, gracias, teacher.
Ocupamos este tiempo para tomar apuntes, ¿ok? Tomen apuntes, chicos, y cualquier duda, pregunten. Okay, so we're gonna continue, yes? So, that's it. Verb to be, good. Verán, chicos, estos son frequency adverbs, adverbios de frecuencia. ¿Entendido? Mírenles bien cuáles son los adverbios de frecuencia, porque tienen su estructura. Van en la mitad de la oración los adverbios de frecuencia, ¿ya? Sin embargo, también tenemos expresiones de tiempo. Ojo, ¿cuáles son las expresiones de tiempo? Every week, cada semana. Every other year, pasando un año. Once a month, una vez al mes. Once a week, una vez a la semana. Once a year, una vez al año. Twice a week, 2 veces. 3 times, 3 veces. Once in a while, de vez en cuando. Esas son expresiones de tiempo. Al ser expresiones de tiempo, verán, no son adverbios. La regla me dice, usted escoja. Si quiere le pone al inicio o al final, pero nunca en la mitad. ¿Sí? Al final de la oración, en el predicado o más bien al inicio, pero no en la mitad. Por ejemplo, ojo, I buy at Megamaxi twice a week. Yo compro en Megamaxi 2 veces por semana. ¿Sí? ¿Por qué le pongo al final? Porque ya dijimos que son time expressions, expresiones de tiempo. Y estas expresiones de tiempo, yo sí puedo ponerlas o al inicio o al final. ¿Entendido o no entendido, chicos? Cuéntenme. Cuéntenme, chicos. ¿Estamos? Ahora, repito, ¿no? Every week, cada semana. ¿Sí? Cada semana. ¿Entendido? ¿Qué será every other year? Ya dije ya al inicio. ¿Qué será every other year? ¿Quién me dice?
Every other year. ¿Qué será? Chicos, cuéntenme, ¿qué creen que es? Ya dijimos, ¿no? Every other year. ¿Qué será, niños? Every other Casi year. siempre. Sí, every other year es un año, cada año, o sea, pasando un año, ¿sí? Once, esa expresión es buena. Once, twice. Once, una vez. Once a month, una vez al mes. Once a week, una vez a la semana. Once a year, una vez al año. Twice, dos veces. Twice a week, una vez a la semana. Twice a month, dos veces al mes. Twice a year, dos veces al año. Three times, pueden poner 3, 4, 5, 6 times, ¿sí? Estas, repito, se llaman expresiones de tiempo. Al ser time expressions, you can place it at the end of the sentence or either at the beginning. Puede ir al inicio o al final, pero nunca interrumpiendo. ¿Sí o no, chicos? Susan helps her mother 3 times per week. Susan ayuda a su madre 3 veces por semana. O si no, 3 times per week, Susan helps her mother. 3 veces por semana, Susan ayuda a su mamá. We take English lessons twice a week. Nosotros tomamos clases de inglés 2 veces por semana. O si no, twice a week we take English lessons. ¿Por qué? Porque es un time expression. Y un time expression puede ir al inicio o al final. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? Y obviamente, si es tercera persona, va con ese. No es que no vaya con ese, se mantiene. Afirmativo va con ese. ¿Sí? ¿Estamos? Do you understand? Do you have any question, guys? Tell me now. Do you have any question? Teacher, ¿qué era twice a week? Week es semana. Month es mes. Year Bueno, es año. Twice es, no twice, twice es 2 veces. ah, Usted ya, lo gracias. combina. Twice a day, póngale día, 2 veces al día. Twice a day. ¿Sí? Ya, gracias. Tomen apunte.
So guys, in this moment we're going to work on an activity in order to practice the frequency adverbs, right? So you have to click on this activity. Todos pueden tener acceso, ¿no? Good. So adverbs of frequency. Put the words in the correct order to make sentences. Recuerden, estructura de una oración. Siempre va un pronombre al inicio. Si no hay pronombre, no hay oración. ¿Cómo pondrían ustedes, chicos? Cuéntenme. ¿Qué iría primero? We. Correcto, we. ¿Ya? Aquí el verbo principal. El verbo principal, no sé cómo moverle, déjenme ver. Ya, el verbo principal. ¿Es un verbo to be o un verbo común? ¿Qué opinan? Verbo común. ¿Es un verbo común? ¿Y cuál es el verbo? Go. 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 ¿Y qué nos decía la regla? Regresemos a la regla. Si el verbo es un verbo principal como el verbo clean con go, el adverbio va antes. ¿Qué pondrían acá? We often We often go to the cinema. We often go to the cinema. No, we often go to the cinema. We often go to the cinema. ¿Qué significaba often? ¿Quién me dice que era often? Often. Era often. Miren, 80% de A frecuencia. veces. No, sometimes es a veces, que era often. Frecuentemente. Nosotros con frecuencia vamos al cine. Un 80%, ¿ya? Number 2. Una oración sin sujeto no es oración. Bárbara. Bárbara. El verbo es un verbo principal o un verbo to be. ¿Habrá el verbo am, is, are por ahí? No. Y Bárbara es tercera persona, es un she, por eso el verbo debe tener una transformación. Por ejemplo, Bárbara works, Bárbara plays, Bárbara washes. ¿Cuál será aquí el verbo? ¿Cuál será el adverbio? ¿Qué me cuentan? Vacuums. Bárbara vacuums. Verbo vacuums. ¿Alguien sabe qué es vacuums? ¿Ya investigaron? Recuerden, la primera clase yo les dije, palabra que no encuentro, palabra que me voy a este diccionario, que se llama Lingua Diccionario. O sea, esto ya es parte de nuestro aprendizaje, ¿no? Vaya y averigüe, ¿qué será vacuums? ¿Será un verbo principal o será un verbo to be? Entonces, ¿en qué lugar va? Aspiradora. Como verbo, no como sustantivo. Aspira. Bárbara aspira y luego pongo sometimes. ¿Qué opinan? No. No. ¿Cómo sería? Al revés. Bárbara. Bárbara sometimes vacuum the floor. Bárbara sometimes vacuums the floor. ¿Qué es lo que dije ahí? Bárbara aspira el piso frecuentemente. No. No, a veces. Bárbara a veces limpia, aspira el piso. Aspira el piso. Ya. Next. Siguiente. Silvia. Silvia, sujeto. ¿Qué verbo tiene Silvia? ¿Verbo to be o verbo principal? Principal. ¿Y cuál es el verbo principal? Place. Place, porque tiene la S, ¿no? Y la frecuencia va luego. Luego del sujeto, antes del verbo. Silvia never plays. Game computer. Computer games. Silvia never plays computer games. ¿Qué es lo que dije ahí? Silvia nunca juega ¿Qué no juega Silvia? en la computadora. Silvia never plays Juegos de computer computadora. games. Correct. Next. Michael. Michael. Always. Michael siempre. 100% de los casos. Verbo. Helps. Michael always helps His sister. his sister. ¿Qué es lo que dije ahí? Michael siempre ayuda a su hermana. Yes. Next. We. Sujeto, we. We
¿Será un verbo to be o un verbo principal nuestro verbo de la oración? Verbo principal. ¿Y cuál es el verbo principal? Go. ¿Y por qué no tiene la S? ¿Por qué no digo we goes? ¿Quién me dice? ¿Será posible decir? Porque no es tercera persona. ¿Vale o no vale? Porque no es he, she, it. Porque solo con he, con she, con it el verbo sufre una transformación. So we, el verbo va en tercer lugar. We Sometimes. sometimes go. To To Germany. Germany. ¿Qué es lo que dije ahí? Nosotros a veces vamos a Alemania. A veces, 50% de los casos. Siguiente. He. ¿Cuál es mi verbo? Mi único verbo. He is. Correcto, he is. ¿Y qué decía Never la late. regla? ¿Dónde va el adverbio? ¿Antes o luego? Antes. Luego. Never. Never. ¿Dónde? Veamos, vamos a revisar. La Luego. regla dice, si pone verbo to be, ¿dónde va el adverbio? ¿Luego o antes del verbo? Después del verbo. Luego. Luego, después. Entonces, ¿cómo sería? He He is never late. late. is never late. ¿Qué estoy diciendo ahí? He is never late. Él nunca llega tarde. Él nunca está tarde. Recuerda, el verbo ser o estar. No digo arribar. Él nunca está tarde. O sea, siempre está a tiempo. Revisemos nuestras respuestas. Check my answers. Se parece a lo que ustedes tienen que enviar, ¿no? Hacen captura de pantalla. Generalmente esto hacen en los deberes. Les explico simplemente, ¿no? Hacen captura de pantalla. Y me envían. Profe, ahí está mi deber. Así saben subir, ¿no es cierto? Bien. ¿Alguna otra duda que tengan, chicos? Cuéntenme. Esta semana, recuerden, estamos ya en el taller 2. ¿Sí? Taller 2 y tenemos aquí nuestro material de estudio de la semana 5 y 6 y el material multimedia. Me han dicho muchos chicos que no tienen acceso a este material. Ya me descargo y ya les mando a la parte de anuncios. Generalmente en anuncios yo les mando, ¿no? Les pongo, chicos, aquí está el material. ¿Sí? El material multimedia tienen con enlaces, pero prácticamente es esto, ¿no? Taller 2, Week 5 y Week 6, Adverb Frequency. Y vamos a analizar, veamos qué nos dicen. Miren, frequency adverbs and frequency expressions, justo lo que vimos hoy, ¿sí? She goes to the gym every day. ¿Qué estoy diciendo ahí, chicos? She goes to the gym every day. ¿Qué dije? Every day, ¿será un frequency, adverb of frequency o expression of time? ¿Quién me dice? Expression of time. Expresión de tiempo porque va al final. Yo les dije, la regla dice que every day no es un adverbio, es una expresión. Por ende, o al inicio o al final. En este caso está al final. ¿Sí, chicos? Siguiente ejercicio. ¿Quién me ordena esa oración? Miren. Hours he sleeps always 8-4. Always, adverbio o expresión. ¿Quién me dice? Adverbio. Adverbio. ¿Y qué decía la regla? Si es que ocupa un verbo principal, como el verbo sleep, ¿quién ordena? A ver, hagamos cuenta que esto está en la prueba. ¿Cómo pondrían ustedes? He always sleeps for 8 hours. Él siempre duerme 8 horas. ¿Sí ven? Es una rutina. ¿Por qué el verbo tiene S? ¿Quién me dice? Porque es tercera persona. Correcto. Siguiente ejercicio. They the cinema go on Friday sometimes. Sometimes, adverbio de frecuencia o expresión de tiempo. Adverbio de frecuencia. Adverbio. ¿Qué significa sometimes? A veces. A veces, ¿no? Ya, tenemos claro el panorama. Les dice que es un adverbio, es decir, el primer caso. En este caso, hay dos formas, con verbo principal y con verbo to be. ¿Cuál tengo aquí? Verbo principal. Verbo principal. ¿Qué decía la regla? Si ocupa un verbo principal, va sujeto, adverbio, verbo, complemento. Sujeto, adverbio, verbo, complemento. ¿Cómo sería? They sometimes go to the cinema on Friday. Correct.
They sometimes go to the cinema on Friday. No tiene el verbo goes porque habla de they. ¿Sí? Siguiente. Once a week. ¿Qué dijimos que era once a week? ¿Se acuerdan? Una vez a la semana. Una vez a la semana. ¿Ya? ¿Dónde puede ir la expresión? ¿Al inicio o al final o una mitad? Al inicio o al final. O al inicio o al final. Usted decida. ¿Ya? ¿Cómo sería? She She meets, aquí sí va la S, porque es tercera persona. She meets Her friends. friends once a week. She meets her friends once a week. O si no, once a week she meets her friends. ¿Entendido? ¿O no entendido? Next. He always is, el verbo to be. Pregunto, always, ¿es una expresión de tiempo o un adverbio de frecuencia? Adverbio. De frecuencia. Adverbio, always, 100%. Y el verbo principal es el verbo is. Miren la regla. ¿Dónde va el adverbio? Verán. Yo hasta les dibujé. ¿Ya? Veamos el ejercicio. ¿Cómo sería? He is always Tired. in the morning. She is always Tired. tired in the morning. Digo, oh, look, he's always tired in the morning. ¿Qué estoy diciendo? Él siempre está cansado en las mañanas. Todo el 100% de su día, o sea, todas las veces él está cansado. ¿Sí? Next. Never, adverbio de frecuencia o expresión de tiempo. Expresión de tiempo. Never. Adverb o Adverbio. expression. Si usted tiene dudas, venga a sus apuntes. A ver, never, ¿qué será? Never, ¿qué ha sido? Adverbio de frecuencia. Frecuencia. Adverbios de frecuencia. Los adverbios de frecuencia tienen dos estructuras, ¿no? Puede ser con verbo to be o con verbo principal. En este caso, ¿cuál es el verbo? ¿Qué verbo identifican ahí? Un verbo am, is, am. El verbo eats. ¿Ya? ¿Cómo sería? She never eats meat. She never eats meat. Ella She nunca is a come vegetarian. Yes, She never eats meat. Look at the picture. She only eats salad, tomato, peppers. Good, guys. Next. Often. Often, ¿qué será? Adverbio de frecuencia. ¿Y qué verbo tengo aquí? ¿Verbo to be o verbo principal? To be. ¿Dónde está el verbo to be que yo no le veo? Principal. No. ¿Dónde está el verbo principal que tampoco le veo? ¿Dónde está? El das. Correcto, el das, hacer. Y ya está con la ES porque hablo de he. Tercera persona, el verbo sufre. ¿Qué es el verbo das, por cierto? I do my homework. You do my homework. She. Es un auxiliar. No, claro, puede ser un auxiliar, sí, pero en este caso no, es un verbo principal. Es el verbo, es afirmativa. Sí, es verdad, es un auxiliar, pero en negativo es auxiliar. Aquí estamos en afirmativo. Miren la foto. He does his homework. ¿Cómo será? ¿Qué es el verbo do? Por ahí me dijeron, do es un verbo. Claro que sí. Y do también es un auxiliar. ¿Cuándo es un auxiliar? Cuando sea negativo y pregunta. En este caso, no es ni negativo ni pregunta, es afirmativo. Por ende, el do está funcionando como verbo principal. Ya tenemos claro. Do es el verbo, ya. ¿Pero qué significa? No como auxiliar. Hoy no es auxiliar, hoy es verbo. ¿Cómo sería? Si no saben qué es do, les mando a repetir 1000 veces. Entrar en la próxima clase. ¿No? Hacer. Hacer. ¿Ya? El verbo principal es decir, profe, ¿pero por qué? Si yo sabía que el do, el don't es auxiliar, claro. Este sí es auxiliar. Pero esto es solamente en negativo y en pregunta. En este caso, esto es afirmativo. Y el verbo das o do significa hacer. ¿Cómo ordeno la oración? He ¿Ya? often does ¿Ya? ¿Qué más? his homework in the bus. Él He hace often, los deberes en el bus.
Él con frecuencia hace la tarea en la clase. O sea, un 80%. Siempre hace los deberes. O sea, hace los deberes, no siempre, con frecuencia. Siguiente, ¿cuál es el adverbio o la expresión? Adverbio de frecuencia. Ajá. Adverbio. ¿Cuál es el adverbio? Correcto. ¿Dónde está? Sometimes. Sometimes. ¿Y dónde está el único verbo? No hay más verbos, el único. Is. Is. ¿Qué decía la regla? Regresemos a la regla. La regla dice, si ocupa adverbio de frecuencia, el verbo to be es el verbo principal, el adverbio va luego del verbo to be. Ya tenemos claro eso. ¿Cómo sería? He is sometimes sometimes late for class. ¿Qué significa? Is Él A veces está Sometimes. a veces tarde para las clases. Él a veces está tarde. O sea, el 50% de los casos, él está tarde. ¿Sí? ¿Entendido, chicos? Next, look. Twice a week. ¿Qué dijimos que era twice a week? 2 veces a la semana. ¿Ya? ¿Cómo sería? They do yoga twice a week. Correcto. They do yoga twice a week. O si no, twice a week they do yoga. ¿Sí? Siguiente. Ya acabamos. Hardly ever, casi nunca. Adverbio de frecuencia o time expression. Time expression. Hardly No. ever, time expression, regresemos. Aquí tienen ustedes Adverbio todo. de frecuencia. Hardly ever es adverbio de frecuencia. Ojo, verán. Y significa rara vez. ¿Sí? Ya. ¿Cuál es el verbo? Hay un único verbo, no hay más verbos. week. Goes. Goes es el verbo, obvio. Miren, he goes. Y ES. ¿Cómo forma la oración? He goes early. He hardly ever goes to the hairdresser. Perfect, Mr. Reyes. Can you repeat your answer, Mr. Reyes? He hardly ever goes to the hairdresser. He hardly ever goes to the hairdresser. ¿Qué dije ahí? Miren la imagen. ¿Qué era hardly ever? Él Rara vez. casi nunca. Rara vez. Rara vez. Hardly ever, miren, hardly ever está acá abajo. Hardly ever es casi nunca, rara vez. Sí, rara vez, ¿no? ¿Ya? El rara vez va ¿a dónde? Hairdresser. ¿Qué es el hairdresser? A la peluquería, ¿no? La peluquería. Next. Next. He often goes to the doctor. He often goes to the doctor. Verbo principal. Por ende, el adverbio va antes del verbo. ¿Qué significa eso? He often goes to the doctor. ¿Qué dije ahí? Él frecuentemente va al doctor. Sí, con frecuencia, 80%. Next, look at this woman. She, lo que hacen ustedes en su diario vivir. She, o lo que deberían hacer. She, Every day study study English. English. Repeat, Mr. Reyes. She every day studies English. ¿Qué será everyday? ¿Expresión de tiempo o adverbio de frecuencia? Ojo, verán. Expresión de tiempo. Es una expresión de tiempo. Every week. Aquí pueden poner every day. Aquí pueden poner, si está every es cada, every month. ¿Sí? Es una expresión de tiempo. ¿Dónde va la expresión? ¿En la mitad? ¿O dónde? No. Al inicio, al final. Every day. Al inicio o al final, ¿no? Entonces puede decir, she studies every day. O si no, every day she studies. ¿Entendido? Ya. Ok, guys, ¿no? Aquí tenemos más ejercicios que ustedes pueden seguir trabajándolos. ¿Sí? Ya. Acá, recuerden, estas herramientas multimedia son súper buenas y chéveres, ¿no? Nuevamente nos preguntan, miren, once a day, una vez al día.
Twice a week, 2 veces al día. Sí, esto es material de estudio independiente para que los chicos estudien. Miren acá, qué interesante. Nuevamente nos presenta más información, ¿no? ¿Sí? ¿Sí ven, chicos? Acá veamos qué más tenemos. Nuevamente. WH question. Eso vemos la próxima clase. Sí, estamos aquí, chicos, ¿no? Material de estudio de las semanas 5 y 6. Semanas 5 y 6. Adverse of frequency. ¿Sí? La próxima semana vemos WH questions. Preguntas con WH, que es súper fácil también. Que es importante, verán. Es importante que ustedes ya vayan repasando lo que les voy preguntando, ¿no? ¿Por qué está la S? ¿Cuál es tercera persona? Las reglas. ¿Se acuerdan de estas reglas? Studies, she goes, she plays. Esta tablita es importante y yo ya les pasé la anterior vez. Se supone que ustedes deben tener un cuaderno de apuntes donde tienen todo este material, ¿sí? ¿Qué deberes tenemos pendientes? Revisemos. Tareas, ¿sí? Yo ya estoy revisando poco a poco, como se habrán dado cuenta, yo voy revisando. Tarea del taller 2. ¿Hasta cuándo? Hasta el 12 de diciembre sobre 10. Si quiere tener 5, 17 de diciembre. Ya es, depende de ustedes, ¿sí? Denme un minutito, chicos, por favor. A ver, chicos, miren. Entonces tenemos la tarea del taller 2. Hagan, sigan haciendo, ¿no? Tenemos aquí unas actividades workshop listening, ¿sí? Captura de pantalla y suben la evidencia, ¿sí? Foro del taller 2 fue lo que la compañera me preguntó en este momento. Y actividades autónomas. Estas actividades, chicos, son de repaso, pero por favor, vengan, revisen que estén tareas. Muchos me mandan mensajes, profe, no pude hacer el deber, no pude hacer, o sea, revisen. Muchos chicos se van al calendario y de ahí mandan. No, vengan acá a la parte de tareas, hagan clic en tareas y ahí está todo. Dice, el 14 de taller 1 ya se cerró el 14 de noviembre, ya no podemos hacer. El taller 2 sigue abierto. PAE 2 sigue abierto. Foro 2 sigue abierto. Miren, frequency adverse, semana 5, verb to be, affirmative statements, repasen. Esto solo de refuerzo. Puede ser las veces que quiera, ¿no? Y finalmente tenemos evaluaciones de la semana 5 y 6. ¿Entendido? Y en 15 días tenemos nuestra clase para cubrir la última clase antes de la evaluación del primer parcial. ¿Estamos o no estamos, chicos? Cuéntenme. Yes, teacher. ¿Sí? ¿Alguna otra duda que tengan? Siempre, verán, chicos, traten de hacer los deberes a tiempo. Por ahí alguien me escribió que quiere que le abra los deberes del taller 1. No le puedo abrir. A menos que presente un certificado médico donde me diga que un mes no pudo ni prender la compu. Puede ser, pero tiene que mandar el certificado. Porque hay gente que manda a tiempo y no me parece justo que alguien, de pronto que por A o B razón, no mande el deber. Pero si en realidad tuvo una emergencia, que puede ser, mande la solicitud, me manda la copia y yo le ayudo con otra tarea. Pero ya un caso extremo. O sea, por eso les digo, chicos, verán que está hasta el 12 de diciembre. Hoy es 24, o sea, no dejen todo para el último, en serio. Yo, es más, estoy dándoles más tiempo de lo que la ley me permite. Yo tendría que darles una semana. Yo estoy siendo muy flexible. Entonces, no, sí me molesta que a veces me digan, ábrame la tarea. No puedo abrirles, no. ¿O ustedes qué opinan, chicos? A ver, díganme. ¿O sí creen que es justo que por ahí... no sé, que Shakira, Nancy hagan a tiempo y alguien no está correcto. Hay que ser muy responsables. ¿O qué opinan? A ver, cuéntenme. No, o sea, no podemos. La ley de la universidad a mí no me deja. ¿Quiere hablar, Hugo? Cuénteme. Teacher, buenas noches. Un gusto saludarle. Hello. Tenía una pequeña duda, teacher. De pronto, con la última parte que nos dedicó acerca de que teníamos de la fecha hasta el 17, ¿hasta qué fecha indicada para poder tener los 10 puntos? Porque nos dijo que sobre 5. Dice, vean siempre la fecha primera. Yo he dejado una semana luego para aquellas personas, o sea, miren qué flexible soy. Yo debería poner para el 12 de diciembre todos.
Pero como ya la última semana, no, el 6 de diciembre, perdón, estoy mal, 6 de diciembre, porque aquí empezamos exámenes, ¿sí? O sea, no dejen para el último, traten de hacer a tiempo. Esa sería mi recomendación, ¿sí? Traten de hacer a tiempo. Sí, entonces aquí dice 6 de diciembre, la primera fecha que les aparezca, esa es la que deben hacer, ¿sí? Y el 12 ya es una extra. Yo no quisiera que nadie presente el 12 porque ya deberían estar estudiando para el examen. Esta semana ya deberían estar, en vez de estar mandando deberes, deberían ponerse a hacer rápido, ¿sí? Vamos, Hugo. Teacher, muy amable por la respuesta. De otra manera, disculpe, teacher, de pronto de algún compañero de que tenga algún grupo de WhatsApp, por favor, si me facilita o me da ingresando al número, al grupo. No tenemos Es grupos de una WhatsApp pequeña- y conmigo netamente la comunicación es netamente por bandeja de entrada de nuestra aula o por la parte de chat también, ¿sí? La Sí, próxima, teacher, sino que tiene un pequeño... Perdón que le corte, teacher. Lo que pasa, nosotros, yo soy el paralelo 4, entonces yo estaba confundido por esa situación de que los horarios estaba en mi horario, estaba para los días jueves teniendo clases, pero en sí estaba revisando la plataforma y justamente ingresé hoy día porque en realidad teníamos. Muchas gracias, ajá. teacher. De pronto, nuestra próxima clase, vamos a revisar, es el 8 de diciembre, ¿sí? El próximo jueves, si alguien tiene dudas, puede decirme hello. Y yo le puedo responder, I don't understand, o cómo ocupo el verbo to be, no sé, y vamos hablando. Si alguien quiere, hacemos como una tutoría a través del chat, ¿entendido? Pero nuestra próxima clase, al igual que la de hoy, es del 8 de diciembre. Recuerden, taller 2, y ahí encuentran, ¿no? Los accesos. Los videos grabados están habilitados también en clases grabadas. ¿Sí? Aquí están los enlaces. Clase 4, 8 de diciembre. ¿Sí o no, chicos? Sí. Clases grabadas. Clic en clases grabadas. Primer taller, semana 1 y 2. No, aquí estoy mal. Aquí ya les voy a cambiarles. Hacen clic aquí y les aparece ya todas las clases. Déjenme ver, voy a ver si les cambio. No, ya les cambio. La carpeta no les he compartido bien. Sí, ya les actualizo esta información. Ahorita mismo, porque eso yo ya tengo acá. ¿Entendido, Vale, muchas chicos? gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda que Sí, tengan? sí. ¿Alguna otra duda que tengan, chicos? ¿No? Entonces eso es todo, chicos. No, teacher. Momentáneamente no. Okay, that's it. Thank you. Gracias, chicos. See you next class. Bye, bye.